Quiroga, secretaria académica de la Escuela de Pedagogía, Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, estudiantes, funcionarios, profesoras y profesores. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia inaugural del año académico del programa de doctorado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A través de este ritual que siempre nos convoca año a año, celebramos el inicio de este ya 14º año académico de nuestro programa. Para mí es un día muy especial, pues con esta ceremonia me despido del cargo de director de doctorado. Han sido 7 años y 11 meses en los cuales he tenido el privilegio de ocupar esta posición para ir facilitando, en la medida de lo posible, esta construcción colectiva que hacemos día a día todos y todos los que hacemos doctorado, nuestra comunidad de doctorado, como nos gusta decir. Agradezco a las y los profesores del claustro, a las y los estudiantes, egresadas y egresados, las direcciones de escuela, a Roberto y a Dani, compañera cotidiana, atenta a cada detalle, a cada una y a cada uno siempre. Gracias. Gracias a todas y todos. Por ser parte y construir día a día esto que hacemos constantemente y que se proyecta en la nueva dirección que encabezará Manuela García. Gracias, Manuela, por asumir esta responsabilidad. Aplausos. El doctorado lo pensamos como escuela hace muchos años, ya a inicios de la década del 2000, en nuestro primer plan estratégico, desarrollado bajo la dirección de escuela, que encabezaba en ese momento el profesor Luis Ahumada. También lo vi por acá. Luis, gracias. Fue Luis el que luego encabezó el proceso de diseño e implementación de este programa de doctorado. A inicios del 2000 ya esta escuela se imaginaba un programa de doctorado que encabezara este trabajo que hacemos, no solo de generar investigación, de formar investigadores, de desarrollar la ciencia psicológica. Ya en ese plan estratégico estaba. Y fue Luis también quien encabezó el diseño del programa de doctorado en el año 2008 a través de un proyecto MESESUP. Ese proyecto lo hicimos en conjunto, lo iniciamos en conjunto con la Universidad de Concepción. Primero pensamos un programa conjunto con la Universidad de Concepción. Aquí algunos colegas se deben acordar, no sé si está Luisa por ahí. No, aparentemente iba a llegar después. Viajábamos a Concepción. ¿Se acuerdan de los viajes a Concepción? Eran viajes que hacíamos no solo los y las profesoras que íbamos a hacer el futuro claustro, viajábamos como escuela. Iba Luis Oneto, iba Luisa Castaldi. ¿Por qué? Porque teníamos que pensarnos como escuela. El doctorado siempre ha sido, desde que se imaginó, parte importante de nuestro sueño de escuela, de nuestro hacer escuela. Siempre fue pensado como una suerte de punta de lanza de lo que somos como escuela. Por eso viajamos juntos, porque teníamos que discutir, pensar y sobre todo soñar qué era lo que queríamos hacer. Esos viajes a Concepción, los que viajamos, para nosotros fue muy importante porque ahí fuimos construyendo, ahí en las cabañas del Pinqueral en que nos alojaban los colegas de la UDEC, que ellos conseguían los lugares, o en un hotel, en esas botellas de vino que nos invitaba Luis Oneto, el director de escuela en ese momento. Nos estábamos imaginando, estábamos pensando quiénes éramos nosotros y qué era lo que queríamos hacer. Y decidimos hacerlo solos, no junto con la Universidad de Concepción, con quienes hemos mantenido muy buenas relaciones de cooperación, cada uno con su programa de doctorado. Viajábamos juntos para pensarnos qué era lo que queríamos hacer.
como doctorado. ¿De qué modo el doctorado se iba a posicionar en este desarrollo de una psicología en diálogo con las ciencias sociales? Que es lo que nosotros tratamos de hacer, conectada con el devenir de las transformaciones que vivimos en nuestras sociedades, intentando generar un conocimiento pertinente, que tenga algo que decir y sobre todo algo que hacer en nuestro contexto. Nos dimos cuenta en esos viajes que teníamos que ser no un programa conjunto, sino un programa PUB, que expresara lo que somos y queremos ser como escuela. Este quehacer de nosotros como escuela se sitúa en una importante tradición en el campo de la psicología, tal como citamos en el informe de acreditación. Ahí tomábamos a Kurt Danziger, quien en un texto del año 79, justamente a 100 años del trabajo de Wundt, que da formalmente inicio a nuestra disciplina, no como disciplina científica, Kurt Danziger muestra que el proyecto original de Wundt, señalado como el fundador de la psicología científica, suponía la comprensión de los fenómenos y procesos psicológicos en una relación constitutiva con lo social. La interacción del individuo con el entorno social es un dato tan básico, dice Danziger, citando a Wundt. La interacción del individuo con el entorno social es un dato tan básico como lo es la simple existencia del individuo. Por ello, la comprensión de los procesos psicológicos complejos debía considerar como dato fundamental que estos tienen un carácter histórico-social. Sigo citando a Danziger. Por ello, las diversas herramientas teóricas y metodológicas provenientes de prácticas distintas, desde las experimentales hasta aquellas más cercanas a otras ciencias sociales, debían converger en la comprensión del fenómeno psicológico entendido en esta complejidad. Más recientemente, Tomás Ibáñez, destacado psicólogo español, conocido por su mirada más cualitativista, en un prólogo a un libro de Darío Páez, destacado psicólogo chileno, reconocido por una mirada más cuantitativista, justamente decía que llamaba la atención acerca del sinsentido de las guerras teóricas y metodológicas que han caracterizado parte de la historia de la psicología y nuestra psicología nacional también. Estas guerras teóricas y metodológicas no tienen sentido. Según él, se basan en una suerte de hipostasia del método, lo que habría generado una fetichización de los métodos, olvidando el objeto mismo de la indagación psicológica, un objeto que demanda una comprensión entre lo social y lo individual. En 2010 iniciamos nuestra aventura, también bajo la dirección de Luis. Se inicia y recibe sus primeros estudiantes en el 2011. Ahí comienza a funcionar nuestro programa doctoral. Construimos nuestro espacio con Silvia Valencia, que fue la primera secretaria del doctorado, que hoy está en la Secretaría de Dirección de Escuela. Luego, en 2013, asume esta posta Verónica López, actual directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. A Verónica le correspondió la primera reforma al reglamento del programa y la primera reforma a nuestra propuesta curricular, estableciendo además una arquitectura funcional que, con las reformulaciones de los años siguientes, hoy sigue siendo la base de lo que somos y hacemos. En junio del 2016 asumo esta posta en este trabajo de consolidar el doctorado como una de las expresiones más relevantes de lo que hacemos como escuela. Nuestra visión de escuela, tal como fue escrita en 2010 y ratificada en los años siguientes, nos orienta a desarrollarnos como una, y la cito textualmente, una comunidad reflexiva, crítica, dialogante, que abarcando la relevancia de los procesos históricos y sociales, facilita la comprensión y problematización de los fenómenos colectivos e individuales, desarrollando para ello, sigo citando, marcos de análisis y apropiándose, muy bonito, apropiándose de herramientas teóricas y prácticas que junto a una reflexión ética y política respecto de las mismas nos permitan contribuir al desarrollo de las personas
y comunidades de manera crítica y propositiva. En esto nuestro programa de doctorado es la punta de lanza, formando investigadoras e investigadores, desarrollando la ciencia psicológica en diálogo con las ciencias sociales. Psicoperspectiva, y saludo a la editora también, Psicoperspectiva nos acompaña, María Isabel Reyes, Psicoperspectiva nos acompaña en este trabajo, que está muy vinculado a nuestro trabajo de doctorado. Hoy es una de las 5 revistas latinoamericanas más citadas en psicología y en ciencias sociales, según Scopus. El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, uno de los 5 centros asociativos de excelencia en ciencias sociales, los anillos de investigación, los institutos Milenio, los proyectos FONDES, FONIDE, FONDEF, entre otros de los que somos parte junto a Psicoperspectiva, son parte de este ecosistema de investigación en el cual construimos comunidad doctorado. Si ustedes recuerdan, aquellos que pudieron estar en el proceso de visita de pares del anterior proceso de acreditación, la noción de comunidad doctorado fue destacada por nuestros pares evaluadores, psicólogos, además psicólogos de orientación experimentalista y cuantitativista, cada uno, que reconocían no solo la calidad de nuestro programa, sino de nuestro quehacer conjunto. Decía el que leyó el informe, muchos dicen que son comunidad académica, pero nadie lo es. Y aquí nosotros sí, y eso que fue una visita virtual, aquí nosotros sí vimos una comunidad académica, algo que nunca se encuentra ni en Chile ni afuera. Somos comunidad académica. Y la comunidad académica, ellos nos notaban en esta suerte de tejido que vamos construyendo. Cada uno de nosotros se va vinculando de modos heterogéneos entre nosotros, hacia adentro del programa, y lo ejemplificaban dando cuenta de las trayectorias de los estudiantes que entran, tienen tutoría con un profesor, pero hacen pasantías en proyectos de investigación de otros profesores, luego van desarrollando su tesis doctoral con alguien, pero además van trabajando en otros proyectos de tesis, todo lo cual, al contrario de ser una distracción, va siendo insumos con los cuales se va tejiendo lo que hacemos, lo que hace cada estudiante en sus tesis, pero lo que hacemos conjuntamente. Ellos decían, cuando el doctorado siempre se piensa como un tránsito tan individual, aquí son puros tránsitos conjuntos. En esta comunidad que construye este entramado, este entrelazado hacia adentro, entre lo que hacemos nosotros, pero también hacia afuera. Y esto es muy bonito, porque es una comunidad que se despliega de modo hacia adentro, hacia el programa, pero también nacionalmente, participando con grupos de investigación nacionales, que son nuestros pares, participando también y extendiéndose internacionalmente. Hoy tenemos cotutelas hacia afuera, ¿no? Nuestros estudiantes obteniendo doble grado, un doctorado en Brasil, Argentina, Bélgica, Holanda, Italia, España, pero también hacia adentro. Y curiosamente éramos la tercera vez que la universidad recibe una cotutela de una universidad extranjera aquí. Y saludo a Martina Arcadu, estudiante de la Universidad de Génova, que tuvo la aventura que quiso tener la aventura como estudiante de doctorado de Génova, de tener no solo venir a hacer una pasantía, sino de tener un doble grado. Recibimos pasantías, no sé si está Marta Garcés por aquí, no está, pero recibimos pasantías continuamente de estudiantes de afuera. Nuestros estudiantes, ya es una comunidad internacional con estudiantes brasileños, colombianos, construimos, por eso es una comunidad abierta hacia afuera, abierta hacia adentro. Tenemos asignaturas conjuntas, nuestros estudiantes tuvieron que escaparse, hay un grupo de una asignatura junto con la Javeriana de Colombia. Nuestra comunidad se construye en su despliegue este ecosistema de investigación y de hacer psicología en diálogo con las ciencias sociales como un espacio abierto, conectado con colectivos y con comunidades, que también, como nos escribía Valentina Vallejo, una exalumna, también esta comunidad es un lugar seguro y cálido para llegar a compartir ideas y mucho más.
Este espacio abierto, este lugar se abre también, conectando con colectivos y comunidades. Hace poco fue la defensa de la tesis de Alba Barrera y estaban los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Portuarios de San Antonio de Valparaíso, estaban acá. No es primera vez, nos suele ocurrir. Porque tiene que ver con lo que hacemos. Nuestro trabajo se va construyendo con otras y otros, sindicatos y otros colectivos, movimientos, etc. En estos días, y ya voy a ir terminando, porque no me vinieron a escuchar a mí, sino a nuestro gran conferencista, esta mañana leía lo que fue la propuesta de dirección de escuela. Yo fui director de escuela el año 2011, entre el año 2011 y el 2014. Y en una carta que le escribí a mis colegas el 25 de julio del 2011, hablaba de una propuesta, una visión de escuela que ya estaba en nuestro plan, ya estaba sobre todo en nuestras conversaciones y ya se enmarcaba obviamente en el plan de desarrollo estratégico, en esta visión de escuela que databa del 2010, la que cité hace un rato. En esta carta del 25 de julio del 2011 yo escribía: la propuesta que quiero hacerles no es mía, plasma varias de las conversaciones, deseos e imaginaciones que hemos ido teniendo como escuela durante los últimos años, en jornadas con todos y reuniones con algunas y algunos de ustedes, pensando el perfil de egreso, construyendo nuestro informe de acreditación, proyectando el doctorado, discutiendo en torno a la revista, tomándonos un café. Ahí no teníamos tan buena cafetera como tenemos ahora, tomándonos un café, entre tantos otros espacios. Creo que sí hay una visión compartida de escuela, un sentido de lo que es hacer psicología, de investigar y de hacer formación. Y en esa carta del 2011 escribía: queremos una escuela de psicología que en 10 años más, y aquí son 6 puntos. 1. Sea una comunidad que dialoga continuamente desde la diferencia, en la cual la acogida marca nuestras relaciones. Nos acogemos entre nosotros y acogemos al otro, a la vez que nos cuidamos mutuamente como comunidad, incluyendo profesores, estudiantes y funcionarios. Que comparta un sentido común en torno al hacer psicología, que es explícito y se expresa con claridad en sus acciones formativas de pre y posgrado, en las líneas de investigación que desarrolla y en las acciones de extensión, asistencia técnica y de colaboración y cooperación que desarrollamos con otras y otros. Una escuela que se encuentra en una posición consolidada al interior de nuestra universidad, como una de las unidades académicas con mayor visibilidad y peso en los procesos de toma de decisiones que se realizan a nivel central. Y desde esta posición lidera el fortalecimiento de las ciencias sociales en el contexto de una universidad que define como su vocación el servicio a la sociedad. Una escuela que ha ganado mediante la calidad del trabajo académico un posicionamiento internacional, consolidado como una de las escuelas referenciales en el desarrollo de la psicología latinoamericana en sus distintos ámbitos. Esto a partir de lo que es nuestro sentido de hacer psicología. Una escuela que participa como un centro de referencia nacional e internacional en proceso de toma de decisiones en políticas públicas. Una escuela que trabaja en conjunto con diversos actores de nuestras comunidades locales, nacionales y latinoamericanas, en problemáticas relevantes, facilitando la generación de propuestas y acciones conectadas con las esperanzas, necesidades, metas y promesas de una sociedad democrática libre, justa y equitativa. Esto lo ponía en esta carta de junio del 2011. Y creo que hoy somos harto de esto, o al menos lo mantenemos como un norte en cada una de estas cosas. Y en esto el doctorado ha sido la punta de lanza. Como se pensó por allá, por inicios de la década del 2000, por quienes imaginaron la necesidad que teníamos que tener un programa de doctorado. Creamos teoría, creamos metodología desde el sur, desde un trabajo investigativo empírico situado. Ahí, como dice nuestra visión de escuela del 2010, nos apropiamos, usamos teorías y herramientas teóricas y conceptuales. ¿Pero para qué? Son herramientas para actuar, para
producir algo situado con otras y otros. Este es nuestro programa y este es el programa que vamos a seguir desarrollando en el futuro, y por ello agradezco a Manuela por acoger este toma de posta. Así que, y gracias a todas y todos por acompañar en este camino que seguimos construyendo juntos. Muchas gracias. Y ahora sí, nuestra conferencista. Hemos invitado para este acto tan importante a Silvia Grinberg. Silvia es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, académica de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAMO. Actualmente es subsecretaria de Investigación de toda la universidad. Dirige el doctorado en Ciencias Humanas, también de la UNSAMO, así como el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas LICH, de dependencia CONICET-UNSAMO. A través de diversos proyectos ha investigado, entre otros temas, cartografías urbanas, desigualdades educativas, escolarización cotidiana, pobreza, degradación ambiental, esto en los marcos de nuestras sociedades gerenciales. Silvia es una de las principales autoras que ha desarrollado desde Latinoamérica, desde el sur, un pensamiento Foucaultiano, post-Foucaultiano, crítico, situado en nuestros contextos. Para nosotros es un orgullo tenerte acá, Silvia. Silvia es una gran amiga también. Y nos trae esto, que es, además resulta muy actual. Así que adelante, puedes poner tu presentación ahí. La conferencia, como ustedes ven, se denomina Derechas, Antiestado y Gubernamentalidad y Subjetividad Managerial. Promesas, descontentos y verdades en la era de la fragmentación. El título ya nos muestra la actualidad de esto. Para pensarnos, la idea de este espacio de la conferencia inaugural con la cual inauguramos el año académico es pensarnos como psicología, como ciencia social en los contextos que vivimos. Y la temática es absolutamente pertinente para ello. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Le damos un aplauso, le damos un aplauso. Bueno, qué decir, las gracias siempre es una palabra muy cortita, pero que expresa en lo sencillo un enorme honor y una enorme gratitud que tengo para con el programa, para con la escuela, para con el centro, por supuesto para con sus directores, Vicente y Verónica. No sé si lo merezco, pero lo agradezco. Así que esto, gracias enormes. Lo que traigo para compartir con ustedes en algún punto son primeras, bueno, un punto de inflexión por lo menos en lo que estamos viviendo en nuestro país. No dejo de sentir cierta vergüenza por algunas de las cosas que vamos a conversar o que quiero conversar con ustedes. A veces es más fácil algunas de estas cuestiones conversarlas fuera de la propia tierra porque siempre uno está, ¿no?, muy metido en una realidad con mucha discusión. Así que en lo que a mí respecta, agradezco nuevamente porque esta invitación es una oportunidad para mí de poner o intentar poner en un discurso más o menos racional, ordenado, algunas de las cuestiones que estamos viviendo. Y que realmente yo creo que hasta noviembre pensábamos que zafábamos, que nos tocaba, pero bueno. Así que yo en algún tiempo dejé el concepto, o sea, lo dejé de costado, siempre uno lo tiene, el concepto de gubernamentalidad, pero me parecía en este tiempo que valía la pena volver a él. Yo lo que les voy a compartir, y básicamente en estas pantallas voy a poner sobre todo material de campo. Como decía Vicente,
Hace muchos años nosotros estamos haciendo investigación en la intersección escuela-barrio en el partido de San Martín. San Martín está lindante, o sea, es parte de la región metropolitana de Buenos Aires. Para quienes conocen Buenos Aires, está justo del otro lado de la General Paz, que es lo que separa la ciudad de la provincia y del Gran Buenos Aires, pero vivimos más de 13 millones ahí adentro y la circulación es permanente. Nosotros trabajamos fuerte en una zona que condensa pobreza urbana y degradación ambiental, y yo lo que les propongo acá es que miren esto. Mi destreza artística no es suficiente, pero esto pretende ser un rizoma. Y lo que en realidad me hubiera gustado tener algún tipo de presentación 3D, donde lo que hay aquí no es así, sino así, un plano, o sea, horizontal, donde todo este material, por lo menos creo yo, voy a intentar ponerlo a lo largo de esta conversación que espero tengamos toda junta, producción de distinto tipo, hay algunas cosas que son de redes, otras cosas producción de investigación nuestra. Pues yo creo que todo eso junto, y hay que verlo eso en la idea del plano de inmanencia, de Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari, por lo menos a mí me permiten intentar comprender algo de lo que estamos viviendo en nuestro presente. Así que voy a compartir primero dos cositas y después paro, converso un poco y comparto algo más. Ahí voy a ir a los videos. El video de ahí arriba es el que uno de los videos que produjimos en la escuela. No lo voy a pasar todo, voy a pasar un muy breve material. Y esto no puedo verle la cara demasiado. Estos son dichos de nuestro presidente. Confieso que pasarlo todo entero me hace mal. Así que solo dejo su frase. Acá dice: la era del Estado presente se ha terminado, el Estado es una organización criminal. Esto lo dijo en el último mes, es algo de todo lo que se ha dicho en los últimos tiempos. Esto es una frase de una chica que yo conocí en 2008, cuando tenía 13 años. Esta frase ella me lo comenta en la pandemia, así que ya tenía, saquen cuenta, pero ya era una mujer con un hijo. Ella dice: le pongo voluntad, nadie sabe las ganas que tengo de tener un título y mejorar mi vida futura. Yo sé que a mí se me van a dar las cosas, voy a lograr mis objetivos, y aquí me parece, no, me voy a caer 1000 veces, pero me voy a levantar porque quiero un futuro mejor para mis hijos. En un rato lo retomo, pero ahora en este plano, como si se levantara. Bueno, esto es una cita de Mafalda, y esto después lo comento, es una frase, una conversación con una inspectora. Quiero compartir entonces primero un pequeño corto de un video que hicimos con estudiantes en 2012, o sea, hace mucho. Yo no sé si han visto la película La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices, para quienes no la vieron, es una película que narra la desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que está muy cerquita de Buenos Aires, a unos 60 kilómetros, que empieza con una asamblea de estudiantes secundarios en el 76, ¿sí? Justo en ese momento donde la dictadura en Argentina empezaba, y que básicamente los estudiantes secundarios estaban reclamando por el boleto estudiantil. Cuando los estudiantes en 2012, muchos años después, ven esa película, en un momento dicen: el boleto estudiantil, o sea, no entendían, la verdad no entendían cómo tanto lío por el boleto estudiantil. Esos jóvenes, de todos los jóvenes de esa película, en realidad todos son desaparecidos salvo uno. Este estudiante en la escuela en 2012, ellos entonces empiezan a hablar y con ellos decidimos hacer una performance de ese video, pero lo ubican en su presente. Y esta chica Claudia, o sea, Claudia es la protagonista de la película, que está hablando en la asamblea, y ellos se ponen como en una asamblea. Les comparto solo un breve pedacito, les contaba esto para que se entienda, que
que por lo menos desde que gana Milei yo no me saco este video de la cabeza. ¿Se escucha? A ver, ponemos ahí, ¿van ahí? Ahí eso. Al máximo. A ver. Ahí vamos. Ahí. A ver ahora. La gente la prende la cabeza. Ellos no piden algo que usted. Mucha verdad dentro de la comunidad, miren su suceso. Pero si tiene algún problema así, como por ejemplo por el cual usted está preocupado si después se marcha también. No. Bueno, el video sigue, ¿no? Está en internet, si quieren lo pueden ver entero, pero básicamente lo que en este video ya van mostrando es esto, cuáles son los reclamos, ¿no? Y ahora les voy a compartir este otro que es de TikTok del año pasado, cuando en medio de la campaña, bueno, mírenlo. Muchos me criticaron por el video que me estoy bañando, pero gente, yo no tengo corriente, no tengo cloaca, no tengo tantos derechos que dicen que vamos a perder si llega a mí. Y yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué derechos van a perder si asume mi ley? José Cepal, la mayoría no tenemos agua corriente, sacamos agua de un pozo. La mayoría no tenemos cloaca, tenemos pozo ciego. La mayoría nos bañamos con esto. Que a ustedes se les haga raro ver a una persona bañándose con un calefón, problema a ustedes. Yo no le tengo miedo a que asuman mi ley y perder derechos, porque ¿qué derecho vamos a perder? Tienen que tener lógica, verlo de frente, pensar un poquito. Con lo mismo de siempre, ¿qué cambio van a pretender? Díganme, ¿qué van a hacer? ¿Cosas distintas? ¿Por qué no lo están haciendo ahora? ¿Por qué no sacan el país adelante ahora? Lo dejo ahí porque es muy fuerte, por lo menos a mí Pero bueno, ahí yo creo que hay un enorme diálogo, el mismo plano, y uno dialoga con el otro. Ahora voy a intentar decir cómo más o menos yo creo que dialogan. A lo largo de los últimos 40 años, cambio y crisis marcaron el pulso de una sociedad y un sistema escolar llamados a adaptarse a unos nuevos tiempos, atravesados por transformaciones que, entre otros aspectos, sedimentaron como exclusión. Las regiones más diversas del globo han vivido la progresiva expansión y masificación de sus ciudades, en el caso de la educación de la matrícula, y al mismo tiempo la fragmentación y en algunos casos segregación. Una exclusión desde adentro, que refiere a un acceso a la escuela que, para muchos, no se traduce en acceso al saber. Dinámicas de inclusión excluyente que se amontonan como desconfianza y fastidio del Estado. Empleos, escuelas, salud, urbes precarizadas. La literatura suele tensionarse con las lecturas que remiten a la dicotomía ausencia-presencia del Estado. Propongo avanzar en otra línea, la de la gubernamentalidad y la de la subjetividad managerial, que no dejan de ser los modos históricos que remiten a cómo los sujetos hacemos y somos hechos, se hacen en general y sin duda en estos barrios.
La idea del sujeto empresario de sí. El sujeto emprendedor que se hace a sí mismo es el modo de la subjetividad contemporánea. Ahora, ya lo sabemos, las derechas no son nuevas. Y mucho menos lo son las pujas distributivas. La invención de lo social, como lo problematizó Doncelot, es justamente una narración de ello. Ya en 1983 el autor cierra ese libro refiriendo al malestar de la política. Esto es, a los modos en que la revuelta y los posteriores gobiernos del 68 no solo no consiguen revertir procesos de desigualdad, de exclusión, sino que los profundizan. Esto al ritmo Doncelot, que recuerda que se trata de un malestar que se remonta al siglo XIX. De modos muy diferentes, desde fines del siglo XX, los estudios de gubernamentalidad han destinado gran parte de su tiempo a caracterizar y problematizar la gubernamentalidad managerial. Resalto algunas cuestiones que creo clave para intentar comprender los procesos que ocurren en ese plano. Voy a ir para atrás para tener el plano. O, en otros términos, intentar comprender ese plano, nuestro presente, que ya no es aquel. El plano en el que se mueven los materiales de esta serie creo que están directamente asociados con ello. El otro eje que nos hemos dedicado a describir y comprender en términos de la gubernamentalidad, y cuando digo nos, digo una gran comunidad, ni hablar en Chile, en Argentina, en América Latina y por supuesto en diálogo con el norte, aunque no siempre esos diálogos son fáciles, diría son las prácticas de gobierno en su devenir diario. Esto es, una racionalidad, sus apropiaciones, afectos. En suma, la materialidad de la vida. Algo de ello está en este plano y principalmente la voz de Nashi. Nashi es la que se va a caer una y mil veces. Me voy a caer y me voy a levantar 1000 veces, dice. La noción de dispositivo, que el trabajo de Vicente nos ha influido a todos, asociado también a la de gubernamentalidad, nos ha ayudado a anudar lo que podríamos decir constituyen 3 ejes analíticos: episteme, tecné y ethos. El problema del saber, de los principios, valores y los modos de relación con uno mismo y con los demás. A modo de hipótesis, propongo que la derecha antiestado no se enfrenta al devenir de la subjetividad managerial en sí. El sujeto empedrado, resiliente, hacedor de sí, etcétera, que precarización mediante encarna las huestes antiestatistas como este chico. El malestar en la escultura en el siglo XXI se dirime en la libertad que cedemos en aras de nuestra seguridad, que en el llamado a hacernos a nosotros mismos, a ser quienes querramos ser, se volvió malestar de sí. Un malestar que involucra al malestar en la política, porque a la vez el Estado aparece como parte de ese malestar, como el Estado que no puede cumplir sus promesas republicanas, aquellas también decimonónicas. En 2001, en Argentina, no sé si, supongo que más de uno debe conocer el estallido que ocurrió, habíamos vivido el malestar en la política. Ahora estamos viviendo al líder antiestado. No es lo mismo. Voy a intentar recorrer esos 3 ejes: episteme, tecné y ethos. El primero, la episteme. Las lecturas acerca del Estado neoliberal han referido a su ausencia. Ahora, so pena la síntesis por demás escueta, los estudios de gubernamentalidad han dado cuenta de la acción política positiva en las más diversas esferas de la vida social. Si se me permite una digresión actual, el actual gobierno argentino, la ley que ahora se está votando, o esperemos que no, en el Senado involucra un Estado fuerte y presente. La pregunta es, ¿qué está entendiendo este gobierno por presencia? Cuando el presidente dice se terminó el Estado presente, está refiriendo no a su ausencia, sino a un modo de tramitar aquello que según Doncelot ya en el siglo XIX se planteaba como un traumatismo social y a las pujas por tramitarlo.
El autor señalaba que la teoría de la solidaridad se volvía el modo que en el siglo XIX encontró ese modo de tramitar ese trauma. Las revueltas decimonónicas no tienen nada que envidiarles a las nuestras. En lo que propone como una genealogía del Estado-providencia, identifica la gesta del derecho social, de esos derechos, nacida en la tensión entre igualdad de todos y libertad de cada uno. Desde fines de los años 70 vivimos la crisis de esa providencia y nos hemos ido encontrando con un cúmulo de escenas donde, lejos de las lecturas de la ausencia del Estado, se trataba de su presencia, de cómo actuaba en procura de nuevos modos de tramitar esa tensión surgida en la crisis del Estado-providencia. Aquí, la analítica del gobierno se vuelve clave porque nos condujo a mirar lo que se hace efectivamente, el gobierno como acción positiva. Los estudios de gubernamentalidad entonces refirieron a que hacia fines del siglo XX estábamos asistiendo a un proceso de gubernamentalización en sí. Si en el siglo XIX ocurrió la gubernamentalización del Estado, señalaban que nos acercábamos a un proceso donde ocurría esa gubernamentalización de la vida en sí. Esto es, unas dinámicas que hemos encontrado hasta el agobio en nuestras investigaciones, que esta semana estuvimos de hecho discutiendo, asociadas con el gobierno a través de la comunidad, la traslación de la responsabilidad de los individuos, un modo particular del gobierno que actúa en la reinvención de lo social, donde la comunidad se vuelve locus de gobierno y el sujeto capital humano. Aquí hay un punto clave, creo. La solidaridad ya no refiere al todo social, sino a las comunidades locales, que tramitarían necesidades, demandas, identidades. Las políticas de descentralización actuaron en ese sentido. Y en la crítica al Estado fuerte, en nuestras latitudes autoritarias, la comunidad se volvía el órgano de gestión, participación, etc. El llamado a una participación que nos ubica como hacedores de nuestros destinos en los más diversos ámbitos, ambiente, salud, educación, empleo, etc. Y en ese sentido nos arrastra a nuestra propia frustración. El crecimiento de las afecciones mentales son propias de la era del yo. No sé aquí, pero del otro lado de la cordillera, el nivel de afección, y sobre todo en los más jóvenes, es alarmante, es una nueva epidemia. La era del yo es la era de la configuración de una lógica de fragmentos que nos deja viviendo fragmentados. Los sistemas escolares son el mejor ejemplo de ello, pero también la vida urbana. Principalmente esta lógica supone una episteme que se realiza justamente como racionalidad de pequeños relatos, que Lyotard anticiparía en su crítica de la condición posmoderna. La narrativa de los pequeños relatos proporciona los criterios para evaluar la validez de la información, lo que se considera verdadero o falso, correcto o incorrecto. Depende ahora de la conformidad con la narrativa fundacional de un grupo. Esto es, ya no se trata de una verdad, sino de la validez que otorga a cada relato el propio grupo. Cada relato cultural, cada grupo, establece su propia esfera epistémica, creando literalmente verdades y moldeando la realidad, lo que nos lleva directamente al fenómeno de la posverdad. Un episteme que funciona como criterio de inteligibilidad y cuya fragmentación no es un error del destino, sino su racionalidad. Una racionalidad de fragmentos, un episteme que es la de las redes. Este giro narrativo es crítico, aunque no comienza en los 90, sin duda se solidifica en ese decenio que como una esfera constitutiva de lo que hoy se da en llamar esta era de la posverdad. Paso a mostrar. Ya digo, evito los videos porque son para mí muy fuertes. Aquí es una entrevista que le hizo esta semana la BBC a este señor, que es presidente de Argentina. Dice muchas cosas, pero entre otras cosas
él empezó diciendo que íbamos, ustedes saben que la inflación y nosotros somos uno, ¿no? O sea, cuando en diciembre dice en un momento que íbamos a un 13.000% anual de inflación, acá ya bajó a 7.500. En estos otros dos son entrevistas radiales que le hacen a quien es amigo de Milei y escribió, y ahora esta semana en la Feria del Libro presentaron una biografía autorizada. Dice brutalidades al punto que, dice, bueno, le preguntan por los desaparecidos, por los campos de detención y en un momento él dice, bueno, pero ¿cómo se puede probar? ¿Quién puede probar que una mujer fue violada? Al final la palabra de uno contra el de la otra, o sea... la verdad es que me da mucha vergüenza ajena. Vergüenza ajena, pero no, o sea, no comparto por eso el video. A diferencia del joven del principio con quien no concuerdo, pero sí siento empatía, acá solo da rabia y ganas de llorar, zozobra y todas esas cosas. De cualquier modo, acá hay una diferencia que me importa remarcar. Ese joven remite a cómo vive. Hay una pretensión o busca de explicar por qué dice o siente lo que siente. En estos otros hay justamente todo lo contrario, el porcentaje de inflación que, va variando de acuerdo al número que le viene en mente, y que en realidad ya no importa la cifra en sí, sino su verosimilitud. No hay una pretensión de verdad. Lo que dice este otro señor, que es coautor de ese libro, es otro caso de esto. Incluso pone en cuestión la prueba de una evaluación, o sea, la palabra de. La operación que hace ahí es tremenda, pero justamente verosímil, porque lo que hace en el modo de ese pequeño relato al que referiría Lyotard, íbamos a empezar a vivir. Estas escenas ocurren como parte de la racionalidad managerial, que ha articulado prácticas de saber y poder donde el gobierno de la población dejó de pensarse como construcción de un universal o totalidad alguna. Esto es, ya no se trata de una sociedad que pensada como cuerpo se espera funcione como totalidad orgánica y por tanto las acciones de gobierno deberían tender hacia ese ideal que con tanta claridad había definido Durkheim. Ya no se trata de homogeneizar poblaciones. El relato del gobierno se construye como su opuesto, como glorificación de la comunidad, del yo y sus potencias individuales. Así, en la lógica del management, la racionalidad de fragmentos define los términos del arte de gobernar que se presenta en la forma del no relato y cuya verosimilitud radica en el grupo de pertenencia. Las redes sociales, la posverdad, la posibilidad de que todo pueda encontrar un lugar, sino de verdad, de validez, se ensamblan en esta episteme cuyo signo son las pequeñas verdades. Si esto es válido en general, la educación se vuelve un punto de anclaje muy especial, en tanto, así como fue una institución central en los procesos de normalización, en el presente se constituye un espacio clave en el que los sujetos son llamados a hacerse y autohacerse. Las pedagogías psi las llamaba Da Silva, las pedagogías constructivistas, Popkewitz, pedagogía de las competencias, o en otras palabras, la configuración de la pedagogía al calor de las sociedades de aprendizaje. Todas ellas guardan un hilo común de la individualización de los aprendizajes, de un gesto de la enseñanza que consiste en devenir coach de los alumnos y sus procesos de autoaprendizaje. Todas ellas construidas en la lógica de que en la sociedad del conocimiento ya no hay que enseñarlos, sino los procedimientos para acceder a ellos. Las verdades o la posibilidad de la verdad fue y es reemplazada por procedimientos y actitudes. Un episteme que encuentra en el gobierno de sí recargado el llamado a individuos, sujetos y comunidades a gestionarse y empoderarse, cuya contracara revierte cada vez más en la pregunta por quiénes son los incluidos y los excluidos de la promesa de la felicidad que la gestión de sí trae consigo. Esto nos ha ubicado como dignos hacedores de nuestros destinos, gestores de nuestros egos y cuerpos. La estima, el empleo, tanto como el aprendizaje o la aptitud de venida fitness, han acogido el prefijo auto, como el deber ser propio de estos tiempos. Pero aparte ahora el fitness ya es de la papada. Yo cada vez que hablo un video
de redes, no sé cómo les va a ustedes, a mí me va muy mal en general, y pienso todo lo mal que estoy haciendo, ¿no? Mi propia gestión de sí. Pero por suerte en Argentina tenemos muchos psicoanalistas que nos dicen, bueno, vos podés. La era del sí mismo, del self, nos ha dejado perplejos ante las alternativas y posibilidades que tenemos de escalar posiciones en los rankings de la autoestima y la realización personal. Ahora, a lo largo de este decenio, cada vez más estamos asistiendo a modos donde esas formas del gobierno se enfrentan contra sí mismas. El gobierno de la población, asentado en la libertad de hacerse a uno mismo, colisiona con sus propias tensiones. Gobiernos conservadores y ultraconservadores van ganando las contiendas electorales, de modo que desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial no veíamos ni esperábamos volver a hacerlo. El giro de la libertad sin contrapizzas, ¿sí? Sin contra, no solo nos enfrenta a la responsabilización y agotamiento que ese trabajo sobre nosotros mismos arrastra, sino que nos confronta con la pregunta por las emociones y su control. Esto es la libertad de hacernos a nosotros mismos, el llamado a la realización personal, donde lo único que parece interponerse a nuestros propios proyectos somos nosotros mismos, y la capacidad de adaptarnos que tengamos a eso. Se topa con el hecho de que esta máxima no es solo válida para el yo, sino también para los otros. En otras palabras, en la era del yo, el otro se vuelve un problema. El pequeño relato del grupo de pertenencia otorga un horizonte moral que la era del yo desvaneció. Así, mientras la gestión de sí sigue siendo clave en las lógicas que asume el gobierno de la población, donde debemos revisar y adaptar nuestros egos para escalar posiciones en el ranking de la felicidad, esas mismas lógicas asumen un giro conservador. Fragmentación de saberes, de discursos, la comunidad como locus, el reconocimiento de las identidades se vuelven gesta de los giros anti-Estado. Revisando los textos de los 90 y primeros 2000, nos encontrábamos que la identidad era el gran eje del debate. De hecho, en un trabajo que hicimos, es muy interesante porque de los 90 hasta mediados de los 2000, de la década de 2000, prácticamente la investigación había reemplazado el término desigualdad por diversidad. Devenida diversidad, la desigualdad se dio terreno. Los reclamos de reconocimiento, como señalaba Fraser, fueron un gran aunador de políticas e incluso legitimador de la descentralización y posteriormente de la inclusión. ¿Por qué coloco ambas cuestiones juntas? Porque la racionalidad managerial es justamente una racionalidad de fragmentos y el reconocimiento de la diversidad se ensambló de un modo muy particular allí. Los saberes ya no son necesarios, sino los procedimientos para acceder a ellos. La idea de que el conocimiento mute ya no es necesario acceder a él, sino a los procedimientos, como decíamos de sí, es el eje de la posverdad. Pero la diversidad, de la mano del multiculturalismo y el reconocimiento, traducido en una particular lógica de negociación de derechos que Fraser describe como un neoliberalismo progresista. Fraser, muy en los primeros 90, advertía los riesgos que traía consigo disociar las luchas por el reconocimiento de las luchas por la igualdad. Si seguimos ese hilo como ella misma propone, el neoliberalismo progresista se volvió cómplice de una diversidad corporativa y del capitalismo verde o ecocapitalismo, que se apropiaron de sus inquietudes modificándolas de modo que resultaron compatibles con el neoliberalismo. Sobre este punto, a mí me parece que hay un gran tema, y en este momento, en parte de las más importantes de la ley que se está votando, que tiene que ver con las formas de lo que yo llamaría una gubernamentalidad verde, que nos traduce en las prácticas de aprender a reciclar, etcétera, que está muy bien, no estoy discutiendo eso, la sostenibilidad es un problema individual. Mientras, una de las grandes cuestiones que está en discusión ahora es la directa venta de los recursos del lado, no de este lado, sino del otro lado de la cordillera. Con las catástrofes ambientales que estamos viviendo.
que no se ponen en cuestión en esas lógicas, ¿sí? Bueno, ni hablar lo que está pasando ahora en Porto Alegre. Esa inundación está llegando a Uruguay y estoy segura que va a ir más al sur. Mientras se está en este momento habilitando la deforestación de hectáreas y hectáreas. Las redes y el enaltecimiento del yo son parte clave de esta racionalidad, una que renuncia a la totalidad, al calor de la configuración de una esfera epistémica donde la verdad queda directamente ligada a la validez admitida por cada grupo. En la era posmedia, cada uno de los textos que circulan no tienen nada que arreglárselas con la verdad del relato, sino con la posibilidad de darles validez. Y esto es lo que hace en todo eso nuestro presidente. Las políticas de inclusión, y con esto ya estoy yendo, pero no estar aburriéndolos demasiado, estoy entrando al siguiente punto. Las políticas de inclusión ocurrieron asociadas a las comunidades y su empoderamiento, mientras las instituciones fueron testigos de su propia precarización. La imagen del león, que no sé si vieron imágenes de Milei, sin duda expresa esto, un loser que se reinventó a sí mismo como león, pero también alguien que no deja de ser el tipo ordinario y que hace gala del mantra del sujeto empoderado que se hace a sí mismo. Por eso mismo no le tiene miedo a nada, y mucho menos a perder unos derechos, como señalaba el chico en el TikTok, que no goza. Una episteme asentada en la acentuación del sujeto emprendedor, hacedor de su destino, que a la vez sienta las bases de un muy particular modo de hacer del Estado. El joven analfabeto del management, que ese es el gran libro del doctor Rivera, expresa esto en dos planos. El que se hizo así y el fastidio del Estado de cuya presencia precarizada no ha sido más que testigo privilegiado. Vuelvo al primer plano. Una de las pocas premisas que le queda que nos queda a ese Estado es la educación pública como camino a volverse uno capital humano. Pero ella misma fue de las más afectadas por la precarización. Yo sé que decirlo aquí suena raro, pero una de las cosas que más impactó en los sectores populares en la campaña del año pasado fue la posibilidad de la voucherización de la educación, como gran promesa para resolver los problemas de la educación. Aquí huelga decir, pero bueno, en Argentina podemos, y ya paso al siguiente punto, ¿tengo bien el tiempo? En Argentina podemos muy rápidamente identificar y caracterizar tres momentos discontinuados que se ensamblaron de modos muy particulares y que implicaron la reconfiguración de la relación de los individuos con el Estado. Uno iniciado con la dictadura, que tuvo muy particular intervenio en el retorno de la democracia, pero que de modo casi directo nos condujo al neoliberalismo de los 90. Y ese retorno lo quiero resaltar porque no es una cuestión menor, porque llegó con la promesa de la democracia en sí. Yo era muy chica, pero todavía me acuerdo el gran lema de la campaña del 83 que decía: con la democracia se cura, se educa, se come. Volvamos al plano ese, porque en ese plano estaba siendo esto dicho. Muy resumidamente diría que ese Estado de los 90 fue muy fuerte y muy presente, no solo en las dictaduras desde ya, sino en los 90. La privatización en las muy diversas áreas se hizo con un Estado fuerte. En materia educativa se puso en marcha una reforma estructural de la educación con un papel tremendamente activo del Estado. La transferencia y la descentralización ocurrieron se transfieren los servicios a los sistemas provinciales sin fondos, punto, es hacete cargo. La puesta en marcha de los programas y reformas tuvieron una gran pregnancia y la tienen hasta el presente, encontraron en el Estado un papel protagonista. Esto me importa resaltar porque creo que es clave diferenciar narrativas. Si hoy triunfa la derecha anti-Estado, su legitimidad combina la racionalidad managerial y algo que hoy llamamos las deudas de la democracia.
Todas ellas conviven en el mismo plano inmanente. Retomemos este hilo con la primera cuestión, la idea del Estado y su presencia. Esto importa especialmente, incluso estos gobiernos, como lo decía, tienen su presencia. Si lo seguimos a Lancelot, nos encontramos que se trata de una lucha que por lo menos tiene 2 siglos. Nos encontramos ante una nueva etapa de esas pujas, es probable. En los últimos meses, una suerte de mantra atraviesa los debates en Argentina. No la ven, no la vimos. Yo ya ni sé qué es lo que vemos, qué no vimos o qué veremos. Quiero retomar el plano. Tenemos ese líder que se presenta como un león que declara al Estado como una organización criminal. Estos y otros textos. Uno del joven que cuestiona que lo cuestionen porque no pelea por sus derechos. Unos estudiantes que, al grito de nuestros reclamos ahora son otros, nos devuelven los restos de la democracia. Unos trabajadores Rappi, que no lo puse porque ya era mucho, que fueron una de las grandes milicias de la campaña de Milei, que festejan los proto-vouchers. Una joven de 24 años que relata su vida al ritmo de me voy a caer 1000 veces, pero me voy a alimentar. El sujeto ya no solo es llamado a empoderarse, sino que nos encontramos con sujetos que no les queda otra que empoderarse. Resilientes para quienes el Estado se presenta precarizado. La idea del Estado como una organización criminal la viven todos los días en sus barrios. Y por eso mismo la posibilidad de su ausencia tampoco asusta. Excluidos desde adentro, a quienes los vouchers no solo no espantan, sino que se vuelven posibilidad o palanca. Son gráficos de un trabajo que estamos ahora haciendo, que es de análisis de grandes datos, que narran, creo yo, en el caso de la educación, la exclusión desde adentro. Una analítica de Clausters de la matrícula, a diferencia de otros países, como decía, Argentina no tuvo una política activa de privatización, sin embargo, como se ve aquí, vivió profundos procesos de privatización. Básicamente, estas son escuelas privadas más estas 2 públicas y al revés, clúster 1, 2. Si miran acá, acá tenemos las naranjas, es la escuela privada, la otra la pública. Básicamente todos los malos indicadores se repitencia, sobriedad, abandono en las públicas y promoción efectiva en las privadas. Nos llama la atención que la promesa de los vouchers haya parecido una promesa de mejora. Nos encontramos con 2 grandes grupos que condensan todas las tensiones de la inclusión excluyente y de por qué el voucher no solo no se presenta como una amenaza, sino como posibilidad. Y esto vale para los más diversos ámbitos, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos entre el agotamiento, la euforia y la depresión. Hace un ratito hablábamos de eso, del agobio que tenemos permanentemente en nuestros trabajos. Ni hablar en los barrios cuya urbanización precarizada no cesa de crecer y sedimentarse como capas de cuerpos humanos y no humanos. Excluidos desde adentro, pero que lejos de todas las hipótesis que reclaman resiliencia, hacen vida entre la precariedad y el empoderamiento. Los reclamos que ahora son otros se volvieron exclusión sedimentada entre capas y capas de historia. Unos sujetos que lejos de la imagen del progresito, no sé si ustedes recuerdan esa tira de Mafalda, pero a mí me parece sumamente divertida. Ahí básicamente Susanita le dice, a mí también me da lástima el alma ver gente pobre, créeme, por eso cuando seamos señoras nos asociaremos a una fundación de ayuda al desválido y organizaremos banquetes en los que habrá pollo y pavo, lechón y todo eso, así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina, fideos y todas esas porquerías que comen. A mí me parece que esto es, nos enrostra un poco cómo pensamos en muchos casos o cómo
termina actuando las políticas de inclusión, la política social. Unos sujetos que lejos de la imagen del pobrecito, ¿sí? Esa me voy a caer y levantar 1000 veces, se hacen a sí mismos y encuentran en estos nuevos liderazgos al auténtico campeón, que se siente traicionado por el sistema. La promesa del hacerse a sí mismo es la que sigue funcionando. El Rappi. Pero también esto cada vez más lo vemos en adolescentes y jóvenes de sectores medios, en quienes la idea del emprender está particularmente arraigada, para quienes la imagen de carreras que se hacen en fragmentos, más temprano o tarde, nos lo golpeará las puertas de las universidades, de la mano de la educación de plataforma. Yo no sé cómo está ocurriendo aquí, pero del otro lado, lo que crece a paso agigantado es la matrícula de cursos cortos, pero que incluso los jóvenes se van armando una carrera, pueden estar haciendo cursos de 4 años, sí, de a cachitos. Nuevamente esa idea de los fragmentos. Todos los relatos de la casta, como le gusta decir al presidente argentino, se dirigen en esa línea de pequeñas historias, pequeñas legitimidades, pequeños cursos que descansan en una desconfianza fundamental de las instituciones políticas y evocan el deseo de un líder carismático que defienda la causa del pueblo contra el establishment, el león. Un líder luchador por los intereses de quienes se sienten rezagados, el tiktokero, por avances económicos que los convirtió en extraño en su propia tierra. Y acá también entran todos los discursos anti-inmigración, etcétera. Un líder que recuerda lo que ya se sabe. Solo se puede confiar en el sí mismo y desconfiar de un sistema político que se percibe como amañado en su contra o simplemente negligente. Todo ello se vuelve como posibilidad de restitución utópica a través de los esfuerzos de un héroe. Y aquí ya voy empezando, sí, prometo, a cerrar. Señalar que la vida social y o escolar desde fines del siglo XX ha atravesado diversos procesos de reconfiguración es prácticamente un hecho que no parece necesitar someterse a interrogación. Sin embargo, y más allá de esta constatación, la pregunta por la crisis y los cambios empieza a adquirir lógicas y ribetes particulares cuando se trata de la descripción y comprensión de nuestro presente. La analítica de la gestión escolar ha hecho de todo ello un eje de las políticas. La gestión por resultados es la forma de, y todos los sistemas estandarizados de evaluación, etc. Nociones tales como resiliencia se han vuelto las claves para mostrar el éxito de algunos y el fracaso de otros. Ahora, en estas lógicas algo se fugó. Esa capacidad de sí, de sobreponernos, de devenir quienes querramos ser e incluso de devenir exitosos en esta tarea, consiguió una amplitud de opciones en la promesa de la felicidad que no deja de ser incontrolable. El otro, la infinita posibilidad de devenir otro, se vuelve cada vez más el problema de los límites de la gestión de sí. Y ahora quiero compartir con ustedes algo que no comenté en el plano, pero que es otro material de campo, intentando pensar que en algún momento vamos a tener la posibilidad de pensar políticas, porque al final, hacia adelante, ¿no? Saliendo de esto. Esto es una conversación con una inspectora. Inspectora, para nosotros no es la figura del inspector que está en la escuela, sino el supervisor, ¿no? El que está, ustedes tienen eso también, ¿no? Que a una escuela, sí. Y ella dice, las políticas y programas llegan para que cada uno lo administre como pueda, en territorio, dejarles la responsabilidad de cómo hacerla efectiva, sí, y dejarlos solos para que la gente haga lo que les es imposible hacer, lo hagan autoexplotándose o lo dejen sin hacer, sí, puede ser eso. Se refería a una política que se había implementado de terminalidad y a cómo había llegado a las escuelas. Cierro con esto porque la pregunta que quiero anudar es por las políticas en 2 niveles.
Mientras solemos pensar las luchas sociales como grandes movimientos y las políticas como grandes cuestiones, movernos en el plano, procurar comprender las fuerzas molares, pero los grandes movimientos y sus efectos, pero también los pequeños, los que descansan en nuestros cuerpos y los que nuestros cuerpos pueden. En ese punto también nos encontramos con otras fuerzas, nanofuerzas, en donde la voluntad y frustración se hacen entre el espacio estriado de la vida metropolitana y el empoderamiento. Una tarea para la que no solo los sujetos, sino también las instituciones o el barrio han quedado libradas a su suerte. Ahora, la capacidad de hacer, de actuar, el aumento o disminución de lo que puede un cuerpo, nada tiene que ver con los discursos gerenciales, de la autoayuda, del empoderamiento, del tú puedes. Es el hiperindividuo del que habla Martuchelli, del que necesitamos escapar. Los héroes o heroínas, el caso que se vuelve un universal, la parte que se vuelve el todo, que todo lo puede o debería poder. De hecho, en ese cúmulo de heroizaciones no deja de entretejerse la crueldad política que define el devenir de la vida contemporánea. Nashi no tendría por qué caerse 1000 veces y volverse a levantar. Más, se trata de la subjetividad managerial, el caldo del antiestatismo. ¿Qué necesita una escuela para ser escuela en el siglo XXI? ¿Qué políticas necesitamos para la democracia? Claramente no el modo que las políticas que describe esta inspectora. Necesitamos entender que las políticas constituyen mucho más que buenas o malas intenciones. Ello incluso, diría, por suerte. Tanto las buenas como las malas se transmiten en el hacer diario, un hacer que siempre es artesanal. Por en todo caso, cuando la inclusión descansa en la responsabilización, su resultado lo sabemos de antemano. ¿Podemos imaginar otro modo? ¿Otros modos de articular unos principios? ¿Qué democracia? ¿Qué común? ¿Qué podemos aprender de las escuelas o de la vida de los barrios? Ahora, y a modo de cierre, propongo que el hacer diario podría informar a las políticas o por lo menos a su comprensión. Sí, como señalara Arendt, las numerosas perplejidades inherentes al concepto de los derechos humanos, la calamidad que ha sobrevenido a un creciente número de personas no ha consistido en la pérdida de derechos específicos, sino en la pérdida de una comunidad que quiera y pueda garantizar cualquiera derechos. Ese es el desafío, volver a preguntarnos por ese común. Las escenas del plano con el que comenzamos nos enfrentan a esa calamidad. A propósito de eso, quizás sea útil la distinción teórica clave, Sloterdijk habla mucho de eso, entre conceptos morales y éticos. Estoy siguiendo ahí a Sloterdijk. Mientras la ética refiere a la estructura de la cultura de una sociedad, donde además la centralidad de valores, normas e imperativos funcionan como orientaciones para sujetos capaces de conducir su vida. La moral se reduce a temas de elecciones individuales, por tanto, particulares. El etos managerial nos dejó viviendo en una esfera epistémica que descansa en los valores particulares, por lo que no puede quedar más que subsumida a la relatividad moral de los pequeños relatos. Esta distinción nos puede ayudar a eludir las lógicas de atribución de culpa y responsabilización propias de la nueva gestión pública, tanto como a la romantización de escuelas, sujetos, según la cual valoramos la superheroína. No sé si acá suelen circular esas imágenes de ese chico que descalzo cruza las montañas y los ríos y llega a la escuela y todo el mundo decimos y valoramos, ¿no?, ese héroe. O el docente que contra toda precariedad. Responder y responsabilidad tienen una raíz latina común, spondere, que significa comprometerse. Ay, perdón. Bueno, no importa, me salté un poco. En el caso de responder se añade el prefijo repetición. Esa prenda en la palabra responsabilidad significa estar comprometido o sujeto a una deuda o obligación.
responder, escuchar, mirar, darse cuenta, vincularse a la vida de los demás y hacer lo que se puede hacer. La vida de las instituciones está llena de modos pequeños, esas nanofuerzas de las que hablaba recién. Nanomodos de hacer que involucran modos de sostener la vida de los sujetos de las escuelas y de los barrios. No me detengo ahora en ellas, pero podríamos tener largos debates sobre eso. De hecho, algo de eso discutimos y conversamos esta semana. Pero sí creo que la vida diaria, el hacer diario, nos presenta con las vidas precarias, pero también con modos de responder por ellas. Probablemente en la calamidad de haber perdido la comunidad que nos puede garantizar derechos, que el tiktokero me parece que remite claramente, y en los modos de encontrarnos, de sostener y hacer vida, quizá podamos tejer alguna otra historia. Porque más que tomar estos discursos como una afirmación que tiene que ser resistida y o contestada, o no solo, necesitamos entender cómo llegamos a pensar de este modo, las condiciones históricas que nos hacen ser con ciertos saberes, ciertas prácticas, que se piensen como ciertas prácticas como efectivas o como válidas. Ello como un modo de ofrecer caminos, modos políticos de comprensión de lo que estamos viviendo, que sin duda se tensiona con el haber perdido, la calamidad de haber perdido un ethos que nos cobije y nos evite perdernos en nuestros egos o en la relatividad moral propia de nuestra era. Ahí. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy largo, perdón. No, estuvo muy bien. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, comentarios, vamos a recoger algunas y de ahí le vamos a devolver a Silvia. Preguntas, comentarios. ¿Qué tal? Hola. No soy de la escuela, pero vengo como invitado. Que no pertenezco a la escuela, pero igual vine como invitado. Me llamó mucho la atención tu conferencia. Muchas gracias por lo que nos regalaste. El tema del individualismo, que es como bastante, digamos, que viene de mucho tiempo antes, ¿no es cierto? En la fragmentación, como con el individualismo. ¿Crees tú que ya se venía como gestando desde el existencialismo de alguna manera, desde esta cosa de que uno tiene que ser como responsable de uno, como que esa cosa comunitaria, en el nihilismo que venía también de esa época, está, digamos, puede ser como un factor importante, diría yo, a lo mejor, no sé cómo lo ves tú, eso te quería preguntar. Mi nombre es Jorge Jaramillo Benavente, no soy de la escuela y me invitaron a participar, digamos, en esta conferencia. Muchas gracias. Cuando alguien ve una pregunta, ¿otra pregunta, comentario? Ya. Buenas tardes, soy Mauricio Sánchez Aliara. Soy trabajador social de acá de la Universidad Andrés Bello, aquí en y en realidad muy interesante como, bueno, todo el análisis que ha propuesto, pero yo quería como quizás preguntar, o si podía precisar un poquito esta apuesta más epistémico-metodológica, porque en el fondo también es un posicionamiento, obviamente, una forma de concebir, de construir, pero también es un posicionamiento, pero también tiene articulaciones con distintos materiales, como vimos ahí en ese plano inicial, ¿no? Entonces, entiendo que hay un trabajo interesante con escuelas y jóvenes. Entonces, ¿cómo quizás son recibidos, ¿no? Esas formas de trabajo? Ahí mostraste unos videos, ¿cierto? Pero quizás si pudieras como ejemplificar un poquito más o puntualizar un poquito más para poder también ilustrar ahí un poco, al menos que me interesa mucho. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Claudia, yo soy psicóloga y docente de la universidad en algunos cursos. Quisiera preguntarte, Silvia, en relación a todo este análisis, ¿cierto?, que tú haces, en algunos artículos aparece que post catástrofe mundial, ¿cierto?, guerras mundiales, tuvimos la pandemia, ¿cierto?, aparecen tipos de gobierno más totalitarios. O sea, estamos hablando acá del innombrable, ¿cierto?, que tú no lo nombras, en relación justamente a la aparición de estas derechas antiestado post pandemia. Me gustaría que pudieras relacionar esos dos. Gracias. Y una última pregunta en esta vuelta, se la vamos a poner acá y después vamos a hacer un control. Hola. Hola, Silvia. Hola. Mi nombre es Andrea Seardi, profesora de la Escuela de Psicología, y en este caso mi pregunta tiene que ver con las emociones presentes en estos totalitarismos. Es decir, pensando en el miedo, pero particularmente en la rabia, porque tú muchas veces evocabas lo que te producen estos discursos, tanto que ni siquiera llegas a entender si hay algún tipo de razonamiento o hay un discurso más claro, sino que de inmediato te apela a la rabia. Entonces, si pensar en que estas nuevas formas de gobierno y estas nuevas tecnologías, digamos, de la dirección de sí mismo, están emparentadas como con el odio como tecnología de poder, es decir, como que aparezca el odio como una emoción que gobierne y en el fondo que nos autogobierne. Eso. Vamos a dejar la y aquí. Bueno, espero articular algo coherente. En relación al individualismo, y yo la ligaría con el tema de las emociones y los totalitarismos, nosotros, que esto creo que lo podemos ver en distintos trabajos y lo hemos discutido varias veces con los colegas. A mí me parece que, bueno, voy a hablar de lo que yo vi en cómo se van articulando los discursos, sobre todo de los 90, allá en Argentina y de ahí en más, a una fuerte crítica del Estado. Bueno, Foucault lo trabaja en la sociedad de empresa, ¿no? Digo, en el nacimiento de la biopolítica, ¿no? Esa crítica del Estado fuerte, del Estado totalitario y del autoritarismo. Allá lo hablábamos a la tarde con uno de los equipos de investigación. La crítica del autoritarismo para mí nos dejó sin autoridad. Esto en realidad Arendt lo plantea entre pasado y futuro, cuando ella habla de la crisis de autoridad, ¿no? Ella dice, la modernidad confundió autoridad con autoritarismo. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece que de alguna manera, y eso Doncelo también lo plantea en la Invención de lo Social, esa crítica de ese autoritarismo nos dejó en descampado, por alguna manera. Y a la vez, todas las reformas de los 90, y sobre todo las de los 90, una de las fuentes que más se cita, estoy hablando de Argentina, es Freire. Es Freire. Entonces, esa idea, por ejemplo, de la participación freiriana, que tenía que ver con la participación política, con la transformación del mundo, etcétera, etcétera, quedó asociada con la gestión a través de la comunidad, de las decisiones, etcétera, etcétera, que bueno, los trabajos de Vicente y de varios grupos aquí han dado cuenta de cómo en realidad es más traslación de responsabilidad y accountability que efectiva participación. Bueno, entonces, a mí me parece que todo es cómo se recolocan los discursos. Al final, en términos de lo que comentaba Jorge, yo acuerdo, pero no porque se venía gestando en sí en esos discursos, sino por cómo se recolocan los enunciados en estos nuevos discursos que, entre otras cosas, ganan legitimidad en esos discursos críticos de otras épocas. No sé si... Es como... a ver, la crítica siempre es histórica, la crítica de los discursos, ¿no? Entonces, si la crítica, dice Foucault, y retomando Kant, es esa crítica de la pregunta por las condiciones históricas que nos hacen ser quienes somos, lo que en algún momento era discurso crítico después puede dejar de serlo, porque tiene que ver con cómo se recolocan los enunciados. O sea,
sí y no, porque estos ya son otros discursos. Y me parece que estos discursos, que es un poco lo que yo intenté, no sé si con mucho éxito plantear, están muy asentados en el yo. Están muy asentados en las emociones. Todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que trabajar sobre nuestras emociones. Si algo nos sale mal es porque algo estamos haciendo mal con nuestro yo. Es realmente enfermante. Y como académicos también, porque todo el tiempo nos están evaluando, nos están mirando si el Q1, el Q8, el 24, ya no sabes dónde publicar, qué publicar, y en un punto hasta a veces no importa qué publicás si está, ¿no?, en el estándar de lo que tenemos que hacer. Y estamos en eso y nada, nuestros ingresos, nuestros salarios, nuestros proyectos se nos van ahí. O sea, estamos todo el tiempo gestionando emociones y gestionando nuestro propio cansancio. Entonces yo creo que eso que nos pasa a todos y a todas está también en las huestes de Milei. Son huestes, las huestes del león. Porque el león te dice sí, pero entonces hasta ahora el que te estaba fallando era ese Estado, ¿sí? Pues son gobiernos totalitarios, pero no son los gobiernos totalitarios del siglo XX, son derechas anti-Estado. Yo por eso lo intenté resaltar, porque son realmente anti-Estado. No es el malestar en la política que vivimos en 2001. El jefe del Estado está diciendo que el Estado es una organización criminal, está diciendo que él lidera una organización criminal. Hace 2 semanas, ya no sé, porque la verdad que es una catarata que no sé cuánto, fue en Bariloche, en una conferencia medio cerrada para empresarios, se supone top, y le decía que el empresario que fuga en Argentina, que hay que buscar al que no fuga, no al que fuga, era un héroe. O sea, le estaba diciendo el que compra dinero, el que no paga impuestos, el que fuga. O sea, es realmente un jefe del Estado anti-Estado. Entonces, no son esos modos totalitarios. Yo creo que eso tenemos que mirarlo. Pero más aún es cómo ese discurso arraiga en ese chico, que salió a defenderlo. Y creo porque él vive un Estado precario. O sea, las instituciones públicas en su barrio están todas precarizadas. Y él mismo dice, ¿a qué Estado voy a defender? Y más allá de entender por qué ganó Milei, que por supuesto, bueno, a mí realmente me preocupa desde dónde reconstruir un tejido social. Y entender eso pienso que es clave, y ni hablar en esas emociones, porque al final es a eso lo que estamos llamados. O sea, las emociones son el eje de la subjetividad política de nuestro tiempo. No sé si... Es verdad que la pandemia es como que hizo explotar todo eso, ¿no? Tanto me parece porque también la pandemia, al dejarnos encerrados, nos dejó muy encerrados en nuestros yos. Y quizás esa es una de las cosas que a mí, sobre todo en los adolescentes, o como pedagoga, o como investigadora en educación, me preocupa porque también hay una desacreditación muy fuerte de la escuela. Es más, muchos defienden la idea de que no hay que, o sea, que hay que dejar, ¿no?, la idea de la educación de plataforma, donde vos te educás en la lógica de tu propio recorrido. Pero la pandemia me parece que lo que dejó a los jóvenes muy, muy encerrados. Y la escuela hoy por hoy, nos guste, es mejor, es peor, la queremos, etcétera, es el único lugar donde estamos obligados a tocarnos, aunque no ir a tocar, pero digo, el roce de cuerpo, oler otros olores, otros tonos de voz, y aceptar que tenés que convivir con gente que no aguantás, por ejemplo. O sea, la educación de plataforma es quizá uno de los riesgos más grandes para nuestra sociedad, digamos, que todo ocurra en las pantallas. Y yo me atrevería a decir que esta lógica del yo, que nos dejó encerrados en estos grupos, ¿no?, en estos grupos culturales, que las redes nos arrastran, porque el tema de la red es que el algoritmo nos hace encontrarnos con los que piensan como nosotros. O sea,
esta legitimidad que yo hablaba de esa esfera epistémica es la red, porque uno, no importa, la verdad es que en un punto este señor que dice que no hay forma de comprobar las violaciones, o sea, pone en cuestión lo que la justicia ya comprobó y validó y juzgó, al final él ¿a quién le está hablando? A su esfera epistémica, y en esa esfera tiene valor de verdad. Y yo creo que en algún punto la pandemia, sin duda, nos dejó a nuestra merced. O sea, la sensación que hemos tenido, que han tenido muchos, es que quedaron librados, más aún librados a su propio ego, a su pequeño grupo cultural. Y probablemente eso haya contribuido a que estas derechas, o sea, a que crezcan en ese caldo, ¿no? Pienso, no sé, intento... Y la cuestión metodológica que preguntabas es larga. Nosotros trabajamos hace muchos años con las escuelas, en general, hoy ya con todas las escuelas del Partido de San Martín, secundarias, pero de manera muy especial con algunas. Y es largo, no sé cómo lo resumo, pero básicamente... vamos todas las semanas a las escuelas, algunos equipos con los que he conversado hacen cosas similares aquí. Vamos a las escuelas y hacemos lo que nosotros llamamos coproducción, y en los últimos años estamos ya, digamos, en esa idea del plano, ¿no? Del territorio y de este plano de inmanencia, trabajando con la idea de cartografía. Y en la cartografía en la que estamos pensando es la del plano, ¿no? La de los grandes números y la de los pequeños haceres. Y bueno, pero si quieres después lo comento porque es como un tema en sí. Bien, vamos a hacer una última ronda de preguntas. Ya, primero estaba acá, por aquí, luego ya. ¿Alguna más? Y acá, y con eso ya... No sé si hay más preguntas. Bueno, soy Valentín, en el doctorando en Psicología de Lituania. Bueno, partir diciendo muchas gracias por todo este espacio. Y gracias por traer la inmanencia, algo más aterrizado, más horizontal, vertical, en todo sentido al mismo tiempo. Me parece súper interesante. Y tomando esto de la hiperindividualización, y en el hecho de que actualmente, por lo menos a mí, como que el algoritmo de Instagram sobre todo, me ha ido como mostrando una gran serie de niños emprendedores argentinos que buscan como esta autorrealización, el hacer cursos de coaching, niños, digo, de 13 años en adelante. Y acá en Chile también se da mucho, pero más con estudiantes universitarios, sobre todo como que de clase alta, que también tienen como esta idea de la realización y como el comunicar eso y el enseñarlo. Quería preguntarte cómo ves que opera esta especie de como de axiomática, porque veo que en el contexto chileno y en el argentino hay hartas diferencias. Sin embargo, se da este mismo fenómeno y se repite mucho, pero al estarse repitiendo, finalmente nos damos cuenta de que es todo distinto e igual al mismo tiempo. Entonces quería preguntarte cómo ves eso, como esta especie de limitancia que se produce, como el cercar algo para terminarlo formulando como algo matemático que se termina reproduciendo hacia el infinito. Hola, mi nombre es Cristian, trabajo en mediación corporal para la inclusión y siempre colaborando con la Escuela de Psicología de distintas formas. Pensaba mucho en la gestión de emociones, la gestión del descontento o el agenciamiento que producen estas derechas de la polarización y que les sirve y que se vuelven círculos viciosos, virtuosos para ellos. Sí, pero también pensaba en el título de la conferencia que tiene que ver con la gubernamentalidad, ¿ya? Y sin meternos tanto en ideología, en política, en epistemología, pensar en ese papel de la gubernamentalidad
desde lo que debiese ser quizás el manejo justamente del discurso, de la participación, o que hubiese un reducto, porque hoy en día la gestión de las emociones y mucho de la gestión que está pasando en política, filosofía política, se ve a través de los medios, y de que no hay una ley de medios, y que no hay ese espacio protegido de participación en donde no se declare otra verdad, sino que se puedan presentar en forma equilibrada todas las verdades que están circulando. Entonces esa sería como mi consulta, si es que hay ejemplos históricos o se está pensando quizá en algún reducto de ese tipo que pueda ser inmune a la estructura del capital completo que parece permear todo y que no permite que ningún canal televisivo o cualquier otra instancia, y solamente hay esfuerzos personales. Yo he visto canales de YouTube que en estos momentos marcan rankings tan altos como algunos de televisión, pero que son ideas particulares de algunos periodistas que han tenido que salir del sistema, y sucede eso en todos los países. Eso es. Gracias, Paula Corra, profesora de la escuela, ahora que no me conocen. Gracias, Silvia, por la presentación. La verdad, Silvia, que no tiraste tanta información, tanta como de distintos niveles que cuesta, ya, pero quiero compartir como quizás mis emociones, quizás eso vamos más a lo claro. Mira, ¿me ayudáis a notar? Lo primero, en el fondo, entender el neoliberalismo no como un proyecto económico-político, sino que como una razón de ser mundial, ¿cierto? Que en realidad efectivamente sí ha tendido a la privatización, competencia, individualización, la propuesta de los mercados, los individuales que se pueden regular, o sea, sí tiene una lógica que va al individualismo y la competencia y que es mundial. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué la asocias a las derechas? Porque te digo, o sea, las políticas más neoliberales en Chile fueron post-dictadura, fueron democracia, particularmente en el sistema educativo, por ejemplo. Entonces, lo que te quiero reflexionar y que va quizás, si escucho bien a todos los participantes, en esa línea. Esto es un fenómeno mundial. Estamos en una cosmovisión, somos parte, yo misma soy individualista competitiva, no es el otro, no, soy parte de esto, yo misma estoy depravando el medio ambiente, yo misma estoy compitiendo con el otro, soy un ser sujeto histórico, estoy aquí, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, la primera cosa es preguntarte esa asociación como tan clara, ¿ya? Porque en realidad, quizás en mi interpretación, están en shock en Argentina, por una cosa que nosotros ya pasamos ciertos choques, ¿ya? Ustedes conservaban una cierta educación pública, un valor por lo público. Chile ha estado... Entonces, la verdad es que lo veo más complejo de lo que presentas aquí. Lo veo más complejo porque lo veo más universal en ese sentido, esta competencia, lo veo así, y eso me hace preguntarnos entonces por qué forma de vida queremos tener y todo. Lo segundo es como que el péndulo, ¿cierto? O sea, cuando vamos cada vez fragmentándonos más, como tú dices, esta hiperfragmentación que ya no tenemos un sentido, ¿cierto? Que nos congregue, un horizonte, un simbólico, pero también ver el aspecto positivo de eso, podríamos decir, en el reconocimiento de las identidades, de las diferencias, porque en realidad, y también asociarlo a todas las críticas del Estado-Nación, o sea, ya el Estado-Nación no es capaz de congregar un común, y no va solo por un tema de Estado neoliberal, que también lo potencia, sino que también otros grupos han luchado por sus diferencias, sus representaciones, tienen valores distintos, se está desarmando, tenemos un problema en el mundo gravísimo que no sabemos cómo dar respuesta y tiene que ver con la migración, y los modelos que tenemos no nos dan respuesta, ¿no? Y todas las soluciones que hemos implementado, ya sea la alemana, que podría ser, comillas, más humanitaria, o la americana, que podría ser en realidad súper tosca, porque en realidad quieren construir muros, no resultan y la gente sigue migrando. Y entonces, en realidad, también te lo vuelvo a poner en como una era ahí, ¿cierto? Y lo último, ¿cierto? Esto que todos echamos de menos esta comunidad perdida. Me falta una última cosa que te voy a preguntar. ¿Qué es esta comunidad perdida, ¿cierto? ¿Existió alguna vez? ¿Dónde está? Pero me remite a todos los temas de ciudadanía, ¿ya? Y decir que en la base tenemos dos grandes proyectos de ciudadanía.
el griego de la polis, que son comunidades culturales chiquititas, ciudades-estados súper chiquititas, y el proyecto de ciudadanía de las civitas romanas, que son comunidades normativas jurídicas, ¿cierto? De formas de vivir cívicas que nos permiten vivir, y son muy distintas. Es muy distinto vivir en una comunidad cultural de pertenencia, que me reconozco al pueblo que estoy, que vivir en una comunidad de normas y derechos, y quizás estamos en ese entramado en donde hemos crecido y se perdió esa otra comunidad y no estamos dialogando. Lo que sí me parece que es una gran pregunta y que también está formulada es el tema de, en realidad, la violencia que estamos dispuestos a soportar con líderes, no solamente de países, sino que, no sé, con representantes populares, y eso lo encuentro increíble. O sea, y no es un fenómeno micro y macro, que nuestros propios estudiantes agredan a profesores, por ejemplo, creyendo que tienen derecho a decir cualquier cosa, me parece de y eso yo creo que es una pregunta para mí digna de reflexionar. O sea, efectivamente concuerdo contigo de qué nos pasa y cómo podemos hacer para construir otro vínculo político. Y estoy impactada, sí, yo no he seguido tan de cerca mi ley últimamente porque no estaba acá en Chile, pero sí, esa pregunta tuya creo que es una pregunta, y lo haría también en lo pequeño, porque estamos dispuestos a soportar tanta agresión y tanta violencia, y qué ha pasado ahí. Y finalmente lo que todo el mundo dice, comentarte, ¿cierto? Que yo creo que ya las tecnologías construyeron otra subjetividad. O sea, ya no es la comunidad de pertenencia, son comunidades virtuales, transculturales, transoceánicas, y es así. Los chicos juegan en línea con otros chicos de otra parte del mundo, con otros valores. Creo que la tecnología interactúa con esta materialidad humana, y estamos ahí como asombrados tratando de ver qué hacemos. Pero sí lo veo como un fenómeno súper como global. Sí, de acuerdo. Yo puse, en ese plano podríamos poner cualquiera de las escenas que se viven en Brasil, en no sé, Trump. Yo puse el plano en el que me muevo, porque tampoco quiero volverme una intelectual universal, ¿no? O sea, pero sí, claramente es global. Y sí creo... a ver, en Argentina pasa lo mismo. ¿Sí? Yo creo, a mí me parece que Fraser pone muy claro la idea del neoliberalismo progresista. Y ahí yo creo que hay que volver a esa primer crítica de los 90 en Justicia Interrupta, ¿no? Cuando ella dice, estamos desligando las luchas por el reconocimiento de las luchas por la igualdad. Y yo creo que hoy... Y ese tiktokero, que podría ser probablemente un migrante en Italia, y diría cosas similares, está diciendo eso, o sea, está diciendo eso con todas las letras. O sea, ¿qué me van de los derechos, no sé, de las minorías étnicas? ¿Qué derechos? O sea, porque me parece que en ese punto muchos de los gobiernos progresistas de América Latina, y creo que los de Argentina también, como que les pasó esto, ¿no? O sea, que esas luchas para la igualdad se desvincularon, se rompieron de las luchas por el reconocimiento. Y en esas lógicas neoliberales, que pongámosle que quisieron pelear pero no consiguieron, la verdad que la gestión a través de la comunidad, de la traslación de la responsabilidad, por eso puse lo de esta inspectora, porque lo que le pasa a muchas de las políticas de inclusión hechas por muy bien intencionadas personas, probablemente colegas nuestros, es que cuando llegan, por lo menos yo conozco el ámbito más de la escuela, llegan y producen los efectos contrarios. Y me parece que eso también es un fenómeno que lo pondría en ese plano global que vos ponés, y que es el caldo de cultivo de la derecha antiestado. Porque lo que están diciendo estos jóvenes es ¿a qué Estado voy a defender? Si estoy yo sola con mi vida. Y ahora, bueno, Verónica, ayer estuviste en el Congreso con el tema de la gestión de las emociones. A los docentes nos están pidiendo que nos ocupemos de las emociones, ya no solo de las nuestras, sino que nos hagamos responsables de las emociones de nuestros estudiantes.
que aparte quedaron ahogados en esto de la pandemia. Quedaron ahogados en esto de la pandemia. Y aparte les decimos también a los docentes que hacen todo malo, ¿no? Porque nunca llegamos como docentes a los estándares que se nos piden. Ese manual del buen docente que hablábamos, que ustedes estaban analizando. Y me parece que eso también es parte de ese caldo, ¿no? En el que se cocinó esta derecha. Esta nueva derecha que yo creo que sí tiene, insisto, esa cosa que es antiestado y no es un detalle menor. Porque acuerdo, yo también digo, ¿qué comunidad extrañamos, ¿no? Esto que alguna vez existió, yo diría no. Y si existió fue un relámpago. Porque lo que extrañamos del siglo XX es un relámpago. Algún momento de los años 60 y muy rápidamente se... Pero sí, y ahí creo que está una de las cosas que vos decías, Paula, que yo acuerdo, o sea, que acuerdo y agrego, que me parece que el tema es que esa, si quieren, esa utopía, ese relato de futuro, esa promesa de futuro de que no existía pero que íbamos por ella, es la que está quebrada. Y el reemplazo son esas pequeñas esferas, esos pequeños grupos. Entonces, entramos realmente en una lógica de enemigo, y que ahí es las violencias, ¿no? Esa completa intolerancia al otro, a las diferencias. Ahora esta semana, en esta lógica, bueno, de este país en el que me toca vivir, pero nada, pusieron una bomba, un señor puso una bomba en la cama de una pareja de mujeres y la hizo explotar la bomba. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido? O sea, son cosas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esas violencias, porque al final, ¿a quién se le ocurre? A cómo todo eso escala en el propio grupo donde nadie dice eso no. Entonces, digo, para retomar, me parece que buscar algún etos que, aunque sea, no funcione como horizonte de sentido, porque es verdad que esa comunidad no existió, pero sí como horizonte de sentido, es una tremenda diferencia. Es una tremenda diferencia. Y a mí me parece que ahí hay una apuesta que muchas veces las vemos en estas investigaciones que hacemos en los territorios, en las comunidades. ¿Por qué? Porque en ellas nos encontramos lo contrario al algoritmo. Porque nada, la gente al final sigue teniendo cuerpo, sigue teniendo que alimentar su cuerpo, que encontrarse con otros, etc. Y yo creo que eso sí me parece que es más del sur que del norte, que en esos haceres hay de dónde empezar a recoger algunas otras cosas que funcionen como un horizonte de sentidos otro. Que a mí me preocupa mucho que la escuela termine, o sea, que la educación nos termine diciendo que nos tenemos que dedicar a la gestión de las emociones, porque a mí a ver, digo, y con esto lo quiero resaltar, porque y que tiene que ver con la educación de plataforma, de los pequeños cursos, donde nadie tiene que saber nada. O sea, el conocimiento pasó de moda. Para saber, pasó de moda. Entonces, toda la cuestión de los procedimientos, la gestión de las emociones, etcétera, etcétera, reemplaza la idea de que está bueno conocer algo, que está bueno leer a alguien, estudiar, qué sé yo. Y a mí que en la era del conocimiento nos digan que no tenemos que enseñar conocimiento me parece tremendo, tremendo. Por supuesto, la escuela viene gestionando emociones de siempre, porque, a ver, poner a 20 chicos juntos o 30 chicos juntos, sentarse y que no se estén a los 2 minutos tirándose de la cresta, ¿no?, de los pelos, es gestionar emociones, pero eso lo ha hecho. El punto es si podemos enseñar, cuál va a ser la función docente. ¿Cuál va a ser la función docente?
Y la escuela yo creo que es la única que más o menos puede construir una comunidad a otra, porque ahí no nos queda otra que estar juntos. Y te podés encontrar, y por supuesto ni hablar, que eso que pasa en las redes, ¿no?, de los grupos, etcétera, llega a la escuela en la forma de violencias. Y bueno, con eso se está viendo la escuela, y nosotros vamos a tener que ver cómo ayudamos a las escuelas a encontrar modos de resolver esto. Porque la verdad, yo no quisiera ser docente de aula todos los días hoy. Dios, qué tarea tan difícil. Que me parece que tiene que ver con el primer lugar donde todas esas violencias llegan. Y la verdad que, y más aún, las guerras hoy son virtuales. Antes, yo qué sé, vieron esos relatos de las guerras previas donde la gente venía con su cuerpo dañado. Hoy podés matar miles, y no haberte cortado ni un... Es como jugar a Star Wars, ¿no? O sea, es como un jueguito. No te hiciste ni una herida. Es tremendo, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo vamos a contrarrestar eso? ¿Cómo vamos a tener un horizonte de sentido diferente? Para mí que es el gran punto, ¿no? Lo que cuando uno hace teoría, desgraciadamente siempre tiene un efecto performativo. Y no me gustaría que quedáramos todos pésimos. No. No, de verdad. Mira, cuando Dante escribe la primera Divina Comedia, hay un letrero en la puerta del infierno, ¿ya? Y el letrero dice: deje toda esperanza afuera. Ese es el infierno. O sea, dejar toda esperanza afuera. Y nosotros los latinoamericanos, que en realidad el término no es de Martín Baró lo actualizó, que es un americano, sabemos el tema de que nos han enseñado a ser desesperanzados, a no confiar en nada, a no creer en nada, a no apostarle en nada, y entonces estamos viviendo en el infierno. Deje la esperanza afuera. Entonces yo me gustaría cerrar un poquitito más. No, por eso yo cerraba eso que decía el cierre mío. El cierre de mi trabajo, que quizás sí tenía mucha densidad conceptual, no sé. Pero bueno, era la conferencia inaugural de un doctorado como este, con enorme densidad conceptual. Entonces había que estar a la altura. Pero por eso digo, estas investigaciones que nosotros hacemos en los territorios, con jóvenes, con organizaciones, con trabajadores, con docentes, bueno, que aquí se hacen muy diversas. Me parece que ahí nos estamos encontrando nosotros, y yo creo que ahí sí es América Latina y no es el norte. No es el norte, somos nosotros, porque yo creo que no nos queda otra que levantarnos 1000 veces, ¿no? Pero en ese levantarnos 1000 veces se construyen redes, se construyen modos que de hecho hablábamos el otro día, de sostener y de producir vida, que están ahí, y que, no sé, quizá ilusoriamente, pero sí me parece que funcionan como construcción de comunidad, no en el sentido managerial, sino de construcción de horizontes de sentido que sostienen incluso muchas nacidas en la pandemia. Muchas de ellas nacidas en la pandemia, que se volvieron para muchos de nosotros, para los barrios, para las comunidades, aquello que te permite como agarrarte, ¿no? Que funcionan como agenciantes, incluso como que sujetan al sujeto, ¿no? Porque el gran problema del sujeto es que nada lo sujete. Y que me parece que esas redes, bueno, el equipo del Fondesit que dirige Vicente, hablamos también con el equipo ayer de Urbina y de Vero el lunes, ¿no? Que van encontrando esas prácticas que me parece que son las que tenemos que entender, porque me parece que de ahí vamos a poder tener o intentar tener una palabra que conteste la pregunta de qué política para la democracia, que intente escapar a ese hiperindividuo, ¿no? Al héroe. No sé si... Yo creo que hay muchísimo en nuestros territorios de eso, y que es con lo que intenté cerrar. Quizás no me salió tan bien, pero lo intenté, juro que lo intenté. Lo intentaste, lo vimos, sí. Bueno, por favor. Bien, con esto ya vamos cerrando. Agradecemos enormemente a Silvia Grimberg, así que
Le damos un aplauso. Te damos como presente este libro del doctorado en psicología que emerge, que es un relato acerca de lo que somos, que emerge de nuestro informe de acreditación, pero que da cuenta un poco de lo que hacemos y de lo que somos como doctorado. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos por estar acá.